Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora lo que vamos a hacer con esta tarde comprender de qué se trata la clase número 2 y los voy a acompañar un poco con la lectura del apunte que les mandé por el Classroom. ¿Sí? La clase número 2 se llama Cambio y Permanencia. Y vamos a ver el sistema filosófico de dos filósofos de la antigüedad, Heráclito y Parménides, y vamos a ver en qué consiste cada una de estas dos filosofías. Y vamos a ver que estas dos filosofías se encuentran contrapuestas, ¿sí? Es decir, uno de los filósofos va a decir que el cambio es lo único que podemos conocer acerca de las cosas, y otro va a decir que la permanencia es lo único que se puede conocer acerca de las cosas. Por eso el título de la clase. Habíamos visto en la clase anterior, la clase número 1, que uno de los orígenes de la filosofía era el asombro, ¿sí? Y este asombro principalmente es asombro por el cambio. El filósofo, cuando quiere explicar el mundo, cuando se encuentra con el mundo, se encuentra con que en cuanto lo quiere conocer, en cuanto quiere establecer algún tipo de relación de conocimiento con el mundo, este se encuentra constantemente cambiando, ¿sí? Entonces, lo que la mayoría de los filósofos decía era que de estas cosas cambiantes que hay en el mundo no se puede conocer nada, lo único que puede conocerse es lo que permanece. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo con el punto de vista de estos dos filósofos, ¿sí? La clase anterior fue una introducción a la filosofía, ustedes ya saben más o menos lo que es el ente, de qué se ocupa la filosofía, lo que es la ontología, lo que es la ética. Eso lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a entrar directamente al sistema filosófico de estos dos pensadores, que son Heráclito y Parménides. Este asombro ante el cambio principalmente es un asombro ante las cosas que ocurren en el mundo, principalmente que el aspecto que tienen de pasar del ser al no ser, ¿sí? Porque las cosas del mundo, cuando las queremos investigar, nos damos cuenta que son cosas y que siempre está la posibilidad de que dejen de serlo. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Primero, el cambio en el mundo se manifiesta de múltiples maneras. Podemos ver el cambio en las estaciones, ¿sí? La posición del sol, las transformaciones en la vegetación, el desarrollo del embrión de los animales hasta llegar a ser un individuo adulto, ¿sí? Ahí esto es un ejemplo patente del cambio que ocurre en los entes. El nacimiento y la muerte, ¿sí? De los entes también es algo que asombra al filósofo y que necesita encontrar una explicación. Y en general también que las cosas aparecen y desaparecen, ¿sí? Las cosas son de una manera y pueden ser de otra manera, se destruyen, se construyen. Así que lo que van a tratar de hacer estos filósofos es encontrar algo que tengan en común todas las cosas y que las pueda explicar, ¿sí? Como habíamos visto que hacían los filósofos de la naturaleza con la arjé, ¿sí? La arjé, como ustedes recuerdan, es el principio explicativo, el principio que fundamenta todas las cosas que hay en el mundo. Vimos que algunos filósofos decían que ese arjé podía ser el agua, otros que decían que era el fuego, otros que decían que era lo indefinido, los números. Bueno, ahora vamos a ver dos filósofos. Primero vamos a ver a Heráclito, que Heráclito afirmaba que el fundamento de todo se encuentra en el cambio incesante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las cosas constantemente se encuentran cambiando y lo que fundamenta la existencia de las cosas entonces tiene que tener que ver con el cambio, ¿sí? Como todas las cosas cambian constantemente, Heráclito dice, bueno, el principio explicativo de todas las cosas, todo lo que tienen en común los entes es que cambian. De eso podemos estar seguros. Entonces, a partir de ahí, de ese cambio, va a intentar explicar toda la realidad. Y después, por el otro lado, está Parménides, que dice totalmente lo contrario. Enseña que el fundamento de todo el ente, que el fundamento de todo es el ente, ¿sí?
pero este ente es inmutable, único y permanente. Lo único que podemos saber es que el ente es, ¿sí? Sin cambio ni transformación alguna. Va a decir que el cambio de los entes es una ilusión. No puede ser que los entes cambien. Y esto va a estar relacionado con dos puntos de vista que ofrecen estos dos filósofos y que va a dividir las aguas en toda la filosofía a partir de ese momento, ¿sí? Están los que creen que lo que se puede conocer lo podemos hacer a través de los sentidos, y están los del otro bando que dicen que lo que podemos conocer lo podemos conocer únicamente con la razón. ¿Sí? Y estos dos bandos van a estar discutiendo durante toda la historia de la filosofía, o gran parte de la historia de la filosofía. Así que vamos a tratar de conocer estos dos puntos de vista divergentes. Vamos a empezar con Heráclito, ¿sí? Heráclito vivió aproximadamente entre el año 544 y 484 a.C. y era natural de Efeso, que era una ciudad de Jonia. ¿Sí? Todos los filósofos de la antigüedad vamos a ver que tienen un nombre y no tienen apellido, sino que lo que le ponen al final del nombre es la ciudad de donde provenía. Así que Heráclito va a ser Heráclito de Efeso. Por otro lado, Parménides era de la ciudad de Elea, así que lo van a llamar Parménides de Elea. Puede ser que haya varios Heráclitos en la antigüedad y varios Parménides. Nosotros los vamos a diferenciar por eso, por la ciudad en la que vivían. Así lo hacían ellos. Como todos los filósofos que son anteriores a Platón, generalmente nosotros no tenemos obras de esos filósofos. Por ejemplo, de Heráclito no tenemos escritos directos de Heráclito, sino con lo único que contamos es con fragmentos de sus obras. ¿Y esos fragmentos dónde los encontramos? Bueno, los encontramos en obras de otros filósofos, por ejemplo Platón o Aristóteles, que hablaron acerca de Heráclito y hablaron acerca de Parménides. Y ellos nos ofrecieron en sus escritos fragmentos de las obras de Heráclito y de Parménides. O sea que no es algo que nos llega directamente, sino que nos llega por medio de otros filósofos. No solo de Platón y Aristóteles, sino de más filósofos. Pero bueno, seguramente vamos a aludir a estos dos que son los más conocidos. Bueno, como habíamos dicho, Heráclito tenía la idea de que la realidad es devenir, ¿sí? La realidad es un cambio incesante. El mundo se encuentra, y el ente, ¿no?, que forma parte del mundo, se encuentra en una incesante transformación, se encuentran fluyendo. Todo fluye, va a decir Heráclito, refiriéndose a esta característica que tienen las cosas de cambiar constantemente. Todo pasa y nada permanece. Una de las frases más conocidas de Heráclito es que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Sí? Es uno de los ejemplos que da Heráclito para graficar este cambio incesante de las cosas. Él decía que si vamos a un río y mojamos nuestros pies en las aguas de ese río, lo único que vamos a conocer del río son esas aguas que están fluyendo constantemente. ¿Sí? O sea, lo permanente del río va a ser una ilusión. ¿Sí? Porque yo al otro día voy a ir al mismo río, voy a mojar los pies otra vez y el agua de ese río va a ser diferente. No va a ser el mismo río, es otra cosa. Son otras aguas las que están corriendo, diferentes a las de ayer, diferentes a las de hace 15 minutos. Mismo nosotros hemos cambiado de un día para el otro y no somos los mismos cuando vamos a ese río y mojamos nuestros pies. Va a decir que no hay identidad estricta entre el río del primer momento y el de nuestro regreso a él. No hay algo que lo identifique como una sola cosa única. El río de Heráclito simboliza entonces el cambio perpetuo de todas las cosas. A través del río va a representar la realidad. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un flujo de cambio constante. Y una de las frases también que conocemos de Heráclito es que todo lo que se ofrece como permanente es nada más que una ilusión. ¿Sí? Y esta es una de las preguntas del cuestionario. Les voy a pedir que traten de explicar esto, de que traten de explicar esta frase. ¿Por qué Heráclito dice que todo lo que se ofrece como permanente es nada más que una ilusión?
Sí, bueno, la respuesta de ustedes va a tener que consistir en esto, explicar lo que creía Heráclito que era la realidad, ¿sí? Qué es lo que podemos conocer de la realidad. Y eso único que podemos conocer no son los entes, porque los entes están en constante cambio. Lo que podemos conocer de ellos es el cambio mismo, ¿sí? Que cambian y cómo cambian. Eso es lo que vamos a conocer. Y ese conocimiento se da a través de la experiencia únicamente, porque nosotros conocemos las cosas y vemos que cambian únicamente porque las experimentamos. ¿Sí? ¿Cómo experimentamos el cambio de las cosas? Con los sentidos. ¿Sí? Nosotros a través de los sentidos tenemos acceso al mundo y vemos cómo cambian las cosas de un momento a otro. Cosa que se va a contraponer con Parménides, que va a decir, no, Parménides lo que va a decir es que la información que tenemos a través de los sentidos no es verdadera, únicamente nuestro acceso a la verdad acerca del mundo va a estar guiado por la razón, no por los sentidos. Pero bueno, eso lo dejamos a un costado. Seguimos con Heráclito. Les voy a leer un fragmento de Heráclito que dice: este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medida y se apaga según medida. Y este es uno de los fragmentos más conocidos de Heráclito. Y acá nosotros podemos ver lo que pensaba acerca del mundo. ¿Sí? Primero, el arjé del que va a hablar Heráclito va a estar relacionado con el fuego. ¿Sí? El fuego va a ser lo que simboliza el cambio constante del mundo. El fuego va a ser el principio explicativo de todo lo que es real, de todos los entes. Y simboliza esto, simboliza el cambio constante. Y va a decir que todo el mundo es esto, es un fuego que se apaga según medida y se enciende según medida. O sea que podemos imaginarnos como un ciclo de cosas que se destruyen y cosas que se construyen por medio del fuego. Y las cosas se van construyendo y destruyendo según una medida cuantificable, según una armonía. ¿Sí? Siempre permanece la misma materia en el universo, las mismas cosas permanecen. Lo único que ocurre es que están en constante transformación. ¿Sí? El fuego va a decir destruye todas las cosas, y a partir del fuego también nacen todas las cosas. Y todo este nacer y destruirse se da según una medida exacta. Nosotros vamos a tener que conocer esa medida. Ahí va a estar el verdadero conocimiento acerca de las cosas. Tenemos que poder descifrar cómo ocurre ese cambio, cuál es ese equilibrio. Ahí va a estar el conocimiento. La palabra griega que se traduce por mundo es cosmos. ¿Sí? Ese término no solo significaba el universo en su totalidad, sino que también tenía otros sentidos como orden, arreglo, armonía, equilibrio. ¿Sí? Que a esto es a lo que alude con este fuego siempre vivo. Pensaban al mundo como una totalidad ordenada, armónica. ¿Sí? Eso lo vimos en la primera clase también, ese asombro ante el orden del mundo. Bueno, este orden lo va a querer explicar Heráclito y lo va a explicar a través de esta analogía con el fuego. Otra cosa interesante es que Heráclito sostiene que el cosmos no es obra de los dioses, ni mucho menos de los hombres. ¿Sí? El cosmos siempre fue, es y será, o sea que es eterno. Es uno de los primeros filósofos que habla de eternidad. ¿Sí? El mundo no fue creado, existió siempre y siempre va a existir, en esta constante renovación que grafica con el fuego. Se está destruyendo y construyendo constantemente. Y su duración va a ser infinita, desde siempre y para siempre. Pero bueno, ¿en qué consiste el mundo entonces? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su arjé? Como habíamos visto, el fuego, es un fuego siempre vivo. Y esto se puede interpretar de dos modos diferentes, nos dice el apunte. Sí, se puede interpretar literalmente como que el fuego sí es el principio o el fundamento de todas las cosas.
como una especie de material primordial, ¿sí? Como habíamos visto que el agua formaba todas las cosas del universo. Bueno, podemos tomar este fuego de Heráclito como que verdaderamente el fuego es el principio que forma los elementos de todas las cosas. O lo podemos tomar como una metáfora, ¿sí? En este segundo lugar, podemos tomarlo como una metáfora, como que quiere explicar el cambio acerca del mundo según usando al fuego como un ejemplo, como una graficación de esto, un intento de explicar este cambio. Pero bueno, esto está en discusión, ¿sí? Porque no tenemos diálogo con Heráclito, lo único que tenemos son fragmentos, y nosotros no tenemos más que interpretarlo. Así que cumplo con darles estos dos tipos de interpretación. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos. Esta llama que arde es un cambio continuo. Y nosotros vemos que el fuego, la llama que cuando está en combustión, cuanto más quieta parece estar, más rápido es el proceso, ¿sí? Cuanto más quieto parece el fuego, esto quiere decir que más está quemando. O sea que podemos reconocer, ¿sí?, el cambio del mundo con el fuego. El fuego es algo que no está estático jamás. Está siempre moviéndose y siempre está consumiendo combustible. Y ese combustible no lo consume en su totalidad, sino que lo transforma en otra cosa. Lo transforma en aire, en humo. Pero de ninguna manera hace desaparecer todo lo que entra en el fuego. Lo único que hace es desintegrarlo, eso va a decir Heráclito. Otro de los conceptos que va a utilizar Heráclito es el logos. ¿Sí? Es un concepto que después va a recorrer toda la historia de la filosofía. De la palabra logos vienen todas las ciencias, ¿sí? Como la lógica tiene que ver con el logos. Del logos surge toda una familia de palabras. Biología, ¿sí? El logía de la biología viene del logos. Meteorología, bueno, y todas las ciencias que ocurramos que podamos decir con logía, va a tener que ver con el logos, ¿sí? Tratar de encontrar la lógica a lo vivo, por ejemplo, en el caso de la biología. Así que en un primer momento logos va a querer decir esto, encontrar la lógica de las cosas. Es la lógica que mueve al mundo. Y en este sentido va a usar la palabra logos Heráclito. Logos va a ser el principio de orden de todas las cosas. Yo, si quiero conocer algo acerca del mundo, tengo que conocer ese logos. Es un poco difícil de explicar y es un poco difícil de entender para ustedes que sea el logos, pero el logos va a venir a ser esa medida en que se queman las cosas y en que se producen, la medida del cambio. Eso es lo único que podemos tener por seguro, que las cosas cambian y que cambian según un orden, según una medida. Y esa medida es la que vamos a tener que conocer, según él. La medida de ese cambio es el logos, la regla o norma a que ese devenir está sujeto. Este logos después va a terminar siendo la ley científica, ¿sí? Las leyes científicas, como la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una ley de cambio, ¿sí? Todo lo que sube, baja. En el vacío todos los cuerpos se atraen entre sí, los más grandes atraen a los más chicos, ¿sí? Eso es un logos, es una ley científica. Es una manera de conocer el cambio y de cuantificarlo, ¿sí? Porque la gravedad tiene una lógica, tiene una velocidad, una fuerza de atracción, y esa fuerza es medible a través de la experiencia, ¿sí? Nosotros, a través de experimentos, podemos definir cuál es la fuerza de gravedad, cuál es la velocidad a la que cae un objeto. Bueno, eso es conocimiento acerca del cambio, es logos, ¿sí? Es el principio que moviliza todo el universo, y eso es lo que tenemos que conocer. Iba a decir que esta ley o norma la piensa como un ritmo o una oscilación entre opuestos. ¿Sí? El cambio no ocurre azarosamente, sino que es una lucha, según Heráclito. Es una lucha entre opuestos.
va a decir que la guerra de todas las cosas es padre y de todas las cosas es rey. ¿Sí? La guerra es el principio del movimiento de las cosas. Es una lucha entre dos opuestos. Heráclito llama padre y rey, ¿sí? A este logos, a este equilibrio que encuentra entre los opuestos, porque es el que le da origen al movimiento de las cosas. Esta guerra, esta batalla. Es aquello donde se originan las cosas. Este cambio, esta guerra entre opuestos es la que da origen al cambio, la que da origen a las cosas, a su destrucción y a su construcción también. Es lo que domina todas las cosas. Por eso va a decir que es padre y que es rey. La guerra siempre supone enemigos, ¿sí? Estos opuestos de los que le hablo yo. ¿Qué son estos opuestos? Bueno, estos opuestos los podemos encontrar en toda la realidad. Unos ejemplos pueden ser la luz y la oscuridad, ¿sí? Nunca, va a decir Heráclito, nunca hay nada totalmente oscuro y totalmente luminoso, ¿sí? Siempre hay una batalla entre la luz y la oscuridad donde, bueno, vamos a encontrar diferentes graduaciones de luz y de oscuridad, diferentes mezclas entre ellos, diferentes equilibrios que encuentra la luz y la oscuridad entre sí para manifestarse en el mundo. Lo mismo va a pasar con el movimiento y el reposo, el frío y el calor, ¿sí? No hay cosas totalmente frías, ni hay cosas que son totalmente calientes. El frío y el calor son dos términos opuestos y el mundo se da entre esos dos términos, ¿sí? Es una lucha entre esos dos términos. Y principalmente una lucha entre el ser y el no ser, ¿sí? Las cosas vienen al ser y salen del ser, pasan del ser al no ser constantemente, como el fuego hace con el combustible, ¿sí? Nosotros tiramos algo al fuego que es, ¿sí? Por ejemplo, es un pedazo de madera que estoy tirando al fuego y en el momento que toma contacto con el fuego empieza a no ser, empieza a cambiar. Entonces, bueno, las cosas son y no son a la vez, va a decir Heráclito, porque hay una lucha entre el ser y el no ser. Los opuestos no son nada separados de modo absoluto. Se va a decir, el frío y el calor no existen, lo que existe es la guerra entre ellos. Son momentos alternos de la realidad, son complementarios. Y grafican esto, la guerra entre ellos dos. La realidad es la guerra entre la luz y la oscuridad, entre los opuestos, cualquier opuesto. Entre el frío y el calor, entre el ser y el no ser, principalmente. Y en comprender eso, ahí reside la sabiduría, según Heráclito, en comprender el cambio de las cosas. ¿Sí? Con eso más o menos tienen un poco para responder la primera pregunta, ¿sí? Que es, bueno, que traten de explicar esto. ¿Por qué Heráclito dice que todo lo que se ofrece como permanente es nada más que una ilusión? Por esto mismo, las cosas no permanecen, las cosas están en constante cambio. Son una guerra entre opuestos. Las cosas se encuentran constantemente con una lucha interna, por ser y no ser, por estar calientes o fríos, por estar luminosos o no luminosos, etc. La guerra entonces no significa desorden, sino todo lo contrario, quiere decir armonía. ¿Sí? Lo que son las cosas, lo que parece que es permanente, que son las cosas del mundo, parecen permanentes porque están en un equilibrio entre la guerra de estos opuestos. Pero siempre hay, ese equilibrio en realidad es una ilusión, no existe. Siempre alguno de los opuestos termina ganando o la balanza se termina inclinando para algún lado. Por ejemplo, todos los seres vivos, de todos los seres vivos ninguno es eterno, ¿sí? Siempre está la lucha entre el ser y el no ser. Y podemos decir así, que en el nacimiento el que va ganando es el ser, y en el momento de nuestra muerte termina ganando el no ser, ¿sí? Pasamos de un extremo al otro de la existencia, siempre estando en esta lucha interna entre ser y no ser.
que en algún momento siempre alguno de los dos termina ganando. Domina todo, y conocerla es la sabiduría para Heráclito. Eso es lo que podemos conocer. Por otro lado, logos es un término bastante problemático en la filosofía antigua. Quiere decir muchas cosas, pero todas esas cosas tienen como un aire de familia, o sea que parecen hablar de lo mismo. Les digo algunas traducciones, algunas posibles traducciones de la palabra logos. ¿Sí? En la antigüedad se solía traducir como palabra, dicho o discurso, también como relación, proporción. ¿Sí? Que en esta gama de traducciones va a estar trabajando Heráclito, ¿sí? en la de relación, proporción, medida. Después también se lo puede entender como razón, inteligencia, concepto. Pero el sentido primordial que usa Heráclito es el de reunión, ¿sí? Reunión, relación, proporción. El logos, en efecto, es la unidad de los contrarios, reúne todas las cosas. Y así como las reúne, las armoniza. Y de la multiplicidad inagotable de ellas constituye o forma el mundo único. El logos, entendido como el ser en tanto dador de unidad, es el fundamento de todo, que todo traspasa y domina. Sí, o sea que el logos y el fuego vienen a ser lo mismo, son el principio explicativo de todo. Bien, eso es Heráclito, y con eso más o menos tienen para poder responder la primera pregunta, que les digo cuál era. La primera pregunta decía: explique la siguiente afirmación de Heráclito: todo lo que se ofrece como permanente es nada más que una ilusión. Después la pregunta número 4 también la pueden responder: ¿qué es el logos para Heráclito? Bueno, esto es lo que venimos explicando hasta ahora, y está acá en el apunte. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a Parménides para poder responder la pregunta 2, 3 y 5. Sí, así que bueno, empecemos con Parménides. Bien, Parménides nació aproximadamente en el año 515 a 510 a.C. en la ciudad de Elea, como les había dicho, que es una colonia griega al sur de Italia. Escribió un poema, ¿sí?, que se llama de la naturaleza, y del que tenemos únicamente fragmentos. Era un poema didáctico, ¿sí? Era un poema para poder enseñar su doctrina. Su teoría, según se adelantó, representa la antítesis de la de Heráclito. Parménides es el primer filósofo que procede con total rigor racional. ¿Sí? Como vimos, Heráclito se dedicaba a conocer el mundo, y ese conocimiento comenzaba con nuestro contacto a través de la experiencia, ¿sí? A través de los sentidos podemos conocer las cosas, y a través de los sentidos podemos ver que están en constante cambio. Bueno, Parménides va a decir todo lo contrario. Lo único que podemos conocer de las cosas es a través de la razón. ¿Qué digo a través de la razón? Con eso quiero decir que lo que podemos conocer acerca de las cosas lo podemos conocer únicamente con la inteligencia, ¿sí? Con el pensamiento, con el entendimiento. Las cosas que observamos con los sentidos cambian constantemente. Ahí no puede estar la verdad acerca de las cosas. La verdad de las cosas es algo que permanece siempre igual. Y eso que permanece siempre igual, a eso que permanece siempre igual podemos acceder únicamente con nuestra inteligencia, no con los sentidos. Lo que conozcamos por medio de los sentidos es una ilusión, va a decir. No se puede alcanzar la verdad por medio de los sentidos, únicamente con la razón, con la inteligencia. Entonces esto es lo que va a hacer a Parménides el primer racionalista, ¿sí? Y Heráclito el primer empirista. ¿Qué quiere decir que es empirista Heráclito? Bueno, esto que él dice, está convencido de que el conocimiento verdadero acerca de las cosas lo podemos obtener o comienza
con el conocimiento de los sentidos, con lo que obtenemos a través de los sentidos. Eso lo hace un empirista. ¿Sí? A lo largo de la historia de la filosofía va a estar minado de empiristas y racionalistas. ¿Sí? Va a ser una constante lucha entre estas dos ideologías, entre estas dos formas de ver el mundo. Unos dicen que el mundo puede ser conocido únicamente a través de los sentidos, y el otro dice que no, que únicamente por la vía racional, con la inteligencia. Y esto va a acompañar a la historia de la filosofía durante siglos. Por eso quiero que vean a estos dos filósofos, que son muy importantes, porque ofrecen esta apertura de la filosofía. Y dice exactamente esto: no hay posibilidad de alcanzar el ente sino mediante la razón. La posibilidad de concebir algo es criterio y prueba de la realidad de lo que es concebido. ¿Qué quiere decir que es concebido? Que es conocido, que puede ser conocido con el intelecto, con la inteligencia. Eso es lo real. Porque solamente lo real puede concebirse y expresarse. Y lo irreal, lo que no es real, no puede concebirse ni expresarse. O sea, si nosotros podemos pensar algo, eso es una prueba de su existencia, según Parménides. Si se puede pensar, es real. Si se puede pensar, es. ¿Sí? O sea que el ente es en tanto es, puede ser pensado. Si no puede ser pensado, es algo que no es real. No puede existir. Entonces la decisión para Parménides es tajante. Las cosas son o no son. No hay manera de que cambie, de que pase del ser al no ser, como decía Heráclito. No. Las cosas para la inteligencia son o no son. No hay pasaje de una a otra. No hay una tercera posibilidad. ¿Sí? Ahí nosotros ya habíamos visto los principios ontológicos. ¿Sí? De acá viene uno de los principios ontológicos, que es el de tercero excluido. Las cosas son o no son, no hay una tercera posibilidad. Bueno, esto viene de Parménides. Después también, a través de Parménides, conocemos el principio de contradicción. ¿Sí? Dice, es así mismo evidente que la segunda posibilidad enunciada es un absurdo, que las cosas no sean. Porque decir no hay nada es como afirmar que lo que hay es la nada. Es decir, que la nada es, o en otras palabras, que el ente no es, o que el no ente es. Esto es claramente contradictorio, y por tanto debe rechazarse. ¿Por qué? Porque viola el principio ontológico de contradicción. ¿Sí? Pues Parménides, el principio de contradicción que decía que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, lo que dice Parménides es que no hay manera de que las cosas sean. En realidad no hay manera de que las cosas no sean. ¿Sí? Pues en cuanto yo digo que esto no es, estoy diciendo que algo que puedo pensar no es. Y eso es contradictorio. A ver cómo se los puedo formular de otra manera. Si yo puedo hablar acerca de algo, va a decir Parménides, es porque existe. Y no hay manera de poder nombrar algo que no existe, ¿sí? Porque con el hecho de nombrarlo ya le estoy dando existencia, porque yo lo puedo pensar. Entonces, lo que no es, no se puede pensar, no existe, por lo tanto no se puede decir tampoco. Del no ser no se puede hablar, de lo único que podemos hablar es del ser. Porque el no ente no se puede pensar y no se puede expresar, va a decir Parménides. Es un poco difícil entenderlo porque, bueno, es un pensamiento muy abstracto. Ustedes imagínense que él lo único que hace es utilizar la razón para conocer las cosas, con independencia de los sentidos. Así que se va a mover en este ámbito, en un ámbito de lógica pura. Y él dice, bueno, para conocer las cosas hay solo dos caminos, y uno solo puede ser tomado únicamente. Este es el camino del ser y el del no ser. El camino del no ser no se puede transitar.
no es para nosotros el camino del no ser, va a decir Parménides. Nosotros nos quedamos únicamente por el camino del ser, ahí está el conocimiento. Si algo no es, no se puede pensar. Y lo que va a hacer es dar una serie de caracteres de cómo es el ente. Sí, y esto es una de las preguntas que tenemos en la guía. Sí, la pregunta número 2 de la guía dice: explique la siguiente afirmación de Parménides. Todas las cosas sensibles y sus propiedades, todas, no son más que ilusión, vana apariencia, nada verdaderamente real. Ahora vamos a ver esto, pero más o menos lo venimos viendo. Porque suele afirmarse que Parménides descubrió la razón. También la pueden responder, igualmente ahora vamos a ahondar sobre esto. Y la quinta pregunta, que es la que vamos a responder ahora, es: ¿cómo es el ente según Parménides? Describa brevemente cada una de sus características. Bueno, la respuesta en primera instancia es esta. ¿Qué es el ente según Parménides? El ente es único, inmutable, inmóvil, inengendrado, imperecedero, intemporal e indivisible. Sí, esas son todas características del ente. Así que para responder van a tener que enunciarlas y caracterizarlas un poco. ¿Qué quiere decir que el ente es único? Que no puede haber muchos entes. ¿Sí? Porque si no, habría diferencia entre ellos. Y no puede haber diferencia entre el ente. ¿Por qué? Bueno, utilizando únicamente la razón, Parménides dice esto: lo que se diferencia del ente, ¿qué es? El no ente. Y ya vimos que el no ente no se puede pensar, ¿sí? Sería la nada misma. O sea que lo único que puede diferenciarse del ente es el no ente. O sea, las cosas son o no son. Entonces el ente es uno, es único, porque lo diferente del ente sería la nada, algo que no se puede pensar. Entonces tenemos que deducir inevitablemente que el ente es uno solo. No puede haber diferencia alguna, y no puede haber en consecuencia sino un solo ente. Acá estamos viendo, ¿sí?, que esto contradice cualquier pensamiento que podamos tener acerca de las cosas. ¿Por qué? Porque todas sus afirmaciones son de carácter lógico y racional, ¿sí? Por eso es tan difícil de entender Parménides. Hay que hacer un esfuerzo especial, porque contradice nuestra experiencia acerca de las cosas. Él dice que la experiencia que tenemos de las cosas es una ilusión. Entonces, bueno, va a cambiar radicalmente el pensamiento. No hay muchos entes, hay uno solo, va a decir. Y ese ente solo es todo lo que es. Y lo que no es ente es nada. Es ente o nada, ser o no ser. Otra característica que da es que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no cambia. ¿Sí? No está sometido al cambio el ente, en ninguna de sus formas. Porque cualquier tipo de cambio supondría que el ente se transformase en algo diferente. ¿Y qué es lo diferente del ente? El no ente. ¿Sí? Y ya vimos que el no ente no puede ser concebido, no puede ser dicho, no puede ser nada, no puede ser el no ente. Entonces, si el ente cambia, tendría que cambiar hacia el no ente. Y eso es imposible, como ya había dicho antes. Entonces, el ente no cambia. El ente siempre es ente. No puede no serlo, porque en cuanto no lo es, ya está, no podemos pensarlo. No podemos decir que es nada. ¿Sí? Eso no se puede concebir. No podemos decir que algo no es. Porque si estamos hablando de algo, es porque ese algo es algo. Y de ahí se deduce esto, que el ente va a ser único, va a ser inmutable, va a ser inmóvil. ¿Por qué inmóvil? Bueno, el ente no puede tener movimiento, porque hacia donde se tuviera que moverse sería algo que no está dentro del ente, ¿sí? Que no se corresponde con el ente.
si el ente se mueve, necesita un espacio por el cual moverse, y ese espacio sería algo distinto del ente, que sería no ente, y el no ente no puede ser, dice Parménides. Entonces, el ente no puede moverse tampoco, porque tendría que moverse o transformarse en otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa del ente? El no ente. Y eso, como ya vimos, no puede darse. ¿Cuál es otra de las características del ente? Es que es inengendrado. ¿Qué quiere decir que es inengendrado? Que no fue creado por nadie. Por lo mismo, seguimos con esta lógica, el ser y el no ser. Para haber sido engendrado, o sea, creado por algo, tendría que haber primero nada y después ente. Y eso no puede ser. No hay un pasaje de la nada al ente. De la nada no puede salir nada, dice Parménides, la razón lo dice. ¿Sí? No podemos pensar eso, que de la nada salga algo. Entonces, el ente es inengendrado. Al ente no lo creó nadie. Es uno, inmóvil e inengendrado. Porque para haber sido engendrado o creado, antes de ser, tendría que haber no sido. Y eso es imposible, va a decir Parménides. También es imperecedero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se destruye el ente. Porque eso querría decir que pasa de ser a no ser. Y eso es imposible, ya lo vimos, según Parménides. Así que vamos a tener que decir que el ente es imperecedero. Porque si el ente se destruyese, si dejase de ser, entonces sería el no ente, la nada. Y eso es absurdo. Es absurdo racionalmente. También va a decir que es intemporal. Parménides piensa la eternidad del ente como eternidad supratemporal, como constante presencia, como eterno presente, o quizás más exactamente como intemporalidad. O sea, el ente no puede cambiar, no puede nacer, ni puede destruirse, entonces no participa del tiempo. El tiempo es una ilusión, va a decir Parménides. No hay pasado ni futuro del ente. Nosotros lo único que podemos conocer es el presente del ente. Si hablamos algo del pasado, ese pasado no es. ¿Lo fue alguna vez? No, va a decir. El ente es un eterno presente. El tiempo es una ilusión. Por último, va a decir que es indivisible. ¿Sí? En el ente, entonces no hay diferencias, sino que todo es simplemente ente, todo es. ¿Sí? Para poder dividir al ente tendría que dividirse en dos cosas diferentes. Y otra vez, vamos al trabalenguas. ¿Qué es lo diferente del ente? El no ente. Eso es absurdo. Entonces, el ente es indivisible, no se puede dividir. Parece loquísimo, pero lo que nos dice la razón por medio de estos principios es esto. ¿Sí? O sea que de esta manera Parménides va a impugnar el mundo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir, bueno, todo lo que captamos, todo el mundo sensible es una mentira, es una ilusión. Entonces, ¿qué pasa con el mundo sensible? Con las cosas que vemos, con nosotros. Todas las cosas sensibles y sus propiedades, todas, no son más que ilusión, vana apariencia, nada verdaderamente real. ¿Sí? Esta es la frase que tienen que tratar de responder en la pregunta número 2. La frase que tienen que tratar de explicar. Bueno, la van a explicar con esta lectura y con esta explicación que les acabo de dar. Parménides enseña que el conocimiento sensible es falaz, ¿sí? O sea que es una mentira. No es más que pura opinión engañosa, ilusión, ignorancia. No debe escucharse más que la enseñanza del pensamiento, que demuestra que el ente es inmóvil, temporal y todo lo que dijimos. Eso es lo que nos dice la razón. Y a la razón le tenemos que creer, no a nuestros ojos, ni a nuestros oídos, etc.
Después tenemos otro ítem que es el descubrimiento de la razón, ¿sí? Y nos dice, bueno, sí, Parménides es dificilísimo de entender por esto mismo, no se sientan frustrados porque es muy difícil de entender, es lo que se dice contraintuitivo, ¿sí? Es algo que nosotros vemos el mundo de una manera a través de los sentidos, y Parménides nos dice, bueno, todo esto es mentira, tenemos que hacerle caso a la razón, y la razón nos dice que el ente tiene que ser así y asá. Es un juego intelectual que hace. Y lo que se dice también es que con Parménides comenzó el filosofar propiamente dicho. Y con ello se puede ver la elevación al reino de lo ideal. Sí, el filósofo se va a interesar mucho por la racionalidad, por lo que se puede decir de las cosas prescindiendo del conocimiento sensible. Únicamente con la razón poder deducir las cosas de la realidad. Hay uno de los filósofos, Hegel, que enseña que con Parménides se inicia la filosofía en el sentido más propio de la palabra, porque solo con Parménides el pensamiento se ciñe a lo ideal o racional, ¿sí? Lo que las cosas tienen de racional, de inteligible. Los filósofos anteriores no habían alcanzado aún el pensamiento en toda su pureza, dice Hegel, y por ello afirma como fundamento el agua, por ejemplo, que son cosas físicas, sensibles, ligado al mundo de las percepciones y las representaciones, como hacía Heráclito también, que eligió el fuego, que es algo sensible, es algo material. Con Parménides, en cambio, el pensamiento se libera de todo eso y se atiene solo a sí mismo, al dominio del concepto, y rechaza todo lo que tenga origen en lo sensible y en las opiniones de los hombres, que se nutren de lo sensible. Sí, Hegel es un filósofo de la modernidad que también podría decirse un racionalista, un idealista, se va a decir, que se ciñe o le hace caso únicamente a lo racional, a las ideas, a lo conceptual. Entonces lo que va a hacer Parménides es esto, descalificar el conocimiento de los sentidos y atenerse únicamente y exclusivamente a lo que enseña la razón y el pensamiento. Por eso se dice que Parménides es el primer racionalista de la historia. Y esto responde a una de las preguntas, ¿sí? ¿Por qué suele afirmarse que Parménides descubrió la razón? Bueno, por esto mismo, por esto que venimos explicando. Es el primer racionalista porque dice que el conocimiento sensible es ilusorio y que lo único que puede alcanzar la verdad es lo que se alcanza por medio del pensamiento y la razón. Entonces, afirmar que Parménides descubrió la razón significa en este contexto dos cosas. De un lado, que fue el primero en darse cuenta de que hay un conocimiento necesario y universal. ¿Sí? El conocimiento necesario y universal es el conocimiento que se alcanza con la razón. Es un conocimiento que sirve para muchos casos, no para un caso particular. A diferencia del conocimiento sensible o empírico, que es contingente y particular. Nosotros cuando conocemos podemos conocer una sola cosa con nuestros sentidos. Si no podemos conocer muchas a la vez. Bueno, a través de la razón podemos conocer muchísimas cosas a la vez porque es un conocimiento universal. El conocimiento sensible es un conocimiento particular porque podemos ver de a una cosa a la vez o de a pocas cosas a la vez. El conocimiento racional es más abarcativo. Podemos hablar acerca de muchas cosas. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la humanidad y podemos conocer características acerca de todos los seres humanos, ¿sí? Podemos hablar acerca de la humanidad. Eso únicamente con un pensamiento racional. Si yo quiero conocer al ser humano con los sentidos únicamente, no voy a conocer muchos seres humanos. Puedo conocer 2, 10, no sé, 1 millón, 2 millones. Después ya se me complica muchísimo con los sentidos. Voy a tener que acudir a la razón. Por eso se dice que el conocimiento racional es universal, porque puedo abarcar un universo de entes.
un universo entero, ¿sí? Como es la humanidad entera. La puedo pensar, pero con los sentidos no la puedo conocer en su totalidad. Puedo conocer unos cuantos ejemplares. También Parménides fue el que enunció por primera vez los tres principios ontológicos: el principio de identidad, el de contradicción y el de tercero excluido, que son la base de la lógica, que estudia las estructuras del pensamiento, el razonamiento correcto. Y la lógica comienza con estos tres principios que ofreció Parménides hace muchísimos años, ya que él abrió todo este campo del racionalismo y la lógica. Después está el cuarto principio ontológico que vimos, que lo ofreció un filósofo que se llama Leibniz, el principio de razón suficiente. Ese no es de Parménides. Las matemáticas también están basadas en estos principios. Son principios fundamentales de la razón. Por eso se dice que Parménides es el primer racionalista. Bien, entonces la pregunta 1 ya la pueden responder, la 2 también, la 3, porque suele afirmarse que Parménides descubrió la razón, también puede responderla. ¿Qué es el logos para Heráclito? Lo pueden responder. ¿Cómo es el ente según Parménides? También. Ahí tienen más o menos una explicación y un acompañamiento que les puedo dar hacia la distancia con la virtualidad para que puedan responder estas 5 preguntas. Y lo último que me quedaría por decirles, que es lo que está al final del apunte, es una segunda caracterización de la filosofía. ¿Sí? Nosotros habíamos dado una primera definición en la clase anterior, y ahora les voy a dar una segunda, que es la filosofía como el saber más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía es la que corresponde, o el conocimiento profundo con el que caracterizamos a la filosofía, es el conocimiento que se corresponde con la metafísica, ¿sí? Que también lo decía Aristóteles esto. Es buscar el fundamento último de todos los entes. Por eso decimos que es un saber profundo, ¿sí? Porque busca el fundamento de todo. Ese fundamento no es nada que se revele de un modo inmediato. La naturaleza, es decir, el fundamento de todos los entes, le gusta ocultarse. Esto decía Heráclito. A la naturaleza le gusta ocultarse. Y la tarea del hombre consiste justamente en esto, en desocultarlo. En desocultar la verdad de la naturaleza. Y eso es lo que va a hacer la filosofía. Investigar la naturaleza y tratar de mostrar su verdad. Esa verdad que se encuentra escondida. Y podría definirse esto como una inversión de la vida diaria, ¿sí? De la vida cotidiana. En la vida cotidiana nosotros lo que solemos hacer es dar las cosas como conocidas. No nos preocupamos por tratar de explicar las cosas. Bueno, la filosofía hace todo lo contrario. No toma nada por sentado. Mientras el sentido común, o sea, con lo que nos movemos en la cotidianidad, o sea, mientras el sentido común se atiene al aspecto inmediato que las cosas presentan, a su superficie, por así decirlo, la filosofía en cambio se ocupa del mundo, de la totalidad del ente, para verlo por su revés, para buscar su fondo último, su fundamento. La filosofía es el saber más profundo porque se dirige al fondo o fundamento del ente en su totalidad. ¿Sí? Quiere explicar lo que hace que las cosas sean, ¿sí? en su totalidad. ¿Qué es lo que tienen en común todas las cosas que son el ente? ¿Sí? Y es lo que venimos haciendo o tratando de entender con Heráclito y Parménides, que son estos dos primeros filósofos que estamos empezando a conocer. Después vamos a ir avanzando un poco en el tiempo y en las problemáticas filosóficas, pero en un principio la problemática permanece acá, en el cambio y la permanencia y en Heráclito y Parménides. Espero que les sirva el video y que puedan responder las preguntas, ¿sí? Así que espero que para la semana que viene me estén enviando los trabajos resueltos.
Bueno, esperemos que no dure más de 15 días esta virtualidad y que nos podamos encontrar en la clase, así la pasamos mejor y es un poco más cómodo el dictado de las clases. Bueno, suerte.